Buenas noches. Continuando con el desarrollo del tema de aprendizaje no supervisado, vamos a ver el primer algoritmo que se denomina K-medias o K-means en inglés. Este algoritmo, K-medias, es probablemente considerado como el algoritmo de aprendizaje no supervisado más simple, ya que no tiene procesos complicados de aprendizaje, ¿no? No es como algunos de los algoritmos que vimos más antes, por ejemplo, redes neuronales, que también se utilizan de manera no supervisada, que tienen procesos de entrenamiento y aprendizaje complejos. En el caso de K-means, simplemente está basado en el concepto de centroides, como veremos en un momento. Es un algoritmo iterativo que se ejecuta en dos pasos. ¿Qué son los centroides? Son los elementos, valga la redundancia, centrales de cada grupo. Es decir, que podemos considerar que lo representan, ¿no? Sigamos en este ejemplo, que es un conjunto de puntos que han sido divididos con el algoritmo K-means. Los centroides vendrían a ser estos puntos amarillos que se encuentran. Entonces son justamente los puntos que son centrales y que, como podemos ver acá, al igual que el algoritmo KNN con K igual a 1, origina una partición de Voronoi. Recordemos que la partición de Voronoi es una partición tal que cualquier elemento que caiga dentro de la frontera de cada una de las celdas de Voronoi, que en este caso son las celdas de colores, podemos determinar automáticamente que pertenece a este centroide. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace este algoritmo es asignar cada uno de los elementos al centroide más cercano, ¿sí? Y esto lo hace a través de dos pasos de optimización. Entonces, para esto, una de las desventajas, podríamos llamar, de este algoritmo y de una serie de algoritmos que están basados en K-means, es que necesitamos conocer el número de grupos que queremos encontrar, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo podemos saber el número de grupos? Lo cual no siempre es fácil de saber, ¿no? Una manera empírica de poder hacerlo sería utilizar una visualización. Como vimos en temas anteriores, podemos usar técnicas que nos permitan reducir la dimensionalidad. En el caso de que tengamos datasets con más de dos características, entonces simplemente les bajamos la dimensión a dos características y las visualizamos como un mapa. Y de esa manera se supone que podríamos reconocer cuáles son los grupos, ¿no? Técnicas como TSNE, por ejemplo, que mencioné en clases anteriores, nos servirían para hacer eso de manera muy eficiente. Entonces, esa sería una alternativa para poder encontrar o saber la cantidad de grupos inicial. Ahora, una ventaja interesante es que no asume que los grupos tengan una forma específica. Como podemos ver aquí en el ejemplo, no todos los grupos tienen la misma forma, ¿no? Otras técnicas, como por ejemplo Expectation Maximization, que veremos más adelante, o mixtura de gaussianas, asumen formas circulares, ¿no? Que son justamente la forma de la base de la gaussiana. Entonces, en este caso es una ventaja interesante que podamos trabajar con grupos de cualquier forma. Y también otra ventaja interesante es que generalmente se encuentra clústeres de tamaños similares. Sí, como podemos ver acá, los clústeres han sido distribuidos, los elementos, perdón, han sido distribuidos de una manera ciertamente equitativa entre los diferentes grupos, que en este caso son 5 grupos. Entonces también eso es deseable en un algoritmo de agrupamiento, lo cual es interesante. Y por último, decir que realiza varias iteraciones hasta encontrar los centroides finales, que eso lo veremos en un momento. Entonces este algoritmo es en realidad sencillo, como vamos a ver en un momento. Ahora, si vemos la parte de las definiciones, se puede definir también matemáticamente, como vamos a ver acá. Partimos con un conjunto de elementos que los denominamos x1 hasta el xn, con una dimensión d cada uno, ¿sí? Entonces sería, cada elemento es un vector de características, como hemos venido trabajando en el caso de la clasificación supervisada, que ese vector tiene un total de d elementos, es decir, que es de una dimensión d. Entonces el objetivo es partir el conjunto de datos en k grupos, ¿no? Por eso se llama k-means. Estos grupos se representan como, en este caso, S1, S2 hasta el SK. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Si recordamos, la clase pasada hablamos de que lo que básicamente hace un algoritmo de clustering es intentar encontrar grupos que tienen internamente la menor distancia, o en todo caso la menor diferencia posible entre sus elementos en el mismo clúster, y la mayor diferencia posible con elementos de otros clústeres. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso. Lo que hacemos es minimizar lo que se conoce como suma de cuadrados intracluster, o en inglés within clusters sum of squares, que sería WCSS.
¿sí? Entonces, matemáticamente lo representamos a través de esta fórmula, ¿no? Que sería la minimización del conjunto de grupos S, ¿sí? En donde yo voy a hacer una búsqueda para cada uno de los K elementos inicialmente, ¿sí? O sea, para cada uno de los K grupos. Y dentro de cada uno de estos grupos, yo voy a volver a hacer un sumatorio para cada uno de los elementos X que pertenecen a este grupo. ¿Sí? Recordemos que acá el contador, la variable K se refiere a la cantidad de grupos, entonces yo hago una sumatoria para cada uno de los K grupos y dentro de cada grupo hago una sumatoria para cada uno de sus elementos, que en este caso son los elementos X que pertenecen a ese grupo S sub I. Y lo que yo voy a sumar es la diferencia entre este elemento que estoy calculando y esta variable mu sub i, que quiere decir la media de los elementos en este conjunto. Entonces lo que yo hago es calcular básicamente la diferencia que hay entre cada uno de los elementos y la media de ese grupo, ¿no? Entonces lo elevo al cuadrado. Si es que vemos acá y recordamos el ejemplo, yo estaría calculando, la media sería en este caso el centroide. Entonces para cada uno de los elementos, en este caso de color morado, o lila, perdón, yo voy a calcular la distancia euclidiana con la media y para todos los elementos yo voy a hacer lo mismo, lo voy a elevar al cuadrado y voy a sumar, ¿no? En el caso de cada uno de los grupos, ¿no? En este caso la sumatoria de afuera, que es K, se referiría a cada uno de estos grupos de colores. Y la sumatoria interna, que es la que está acá, se referiría a cada uno de los elementos de cada grupo. Y para cada uno de esos elementos lo que yo hago es calcular la distancia que hay hacia la media y esa distancia la elevo al cuadrado, que es para simplemente acentuar las diferencias, como ya sabíamos, como dijimos. Y ese valor esa diferencia yo la voy a sumar para cada grupo y luego esas diferencias de todos los elementos en todos los grupos y voy a minimizar esa distancia. ¿Sí? Entonces la idea básicamente sería minimizar esa suma de los cuadrados de las distancias intercluster. ¿Ok? Entonces estoy cumpliendo con la definición de lo que es agrupamiento y lo voy a representar matemáticamente de esta manera. Esto también podría verse como un equivalente a maximizar la otra medida, que sería la suma de cuadrados intercluster, que sería Between Cluster Sum of Squares, que sería BCSS, que simplemente es el problema análogo, ¿no? Según la definición, nuevamente recordando, dijimos que era que debían de tener la menor distancia posible entre elementos de un mismo clúster y la mayor distancia posible, por eso sería maximizar de los elementos entre diferentes clústeres. Entonces, esta es la definición básica de la cual partimos y la cual se resuelve a través de un proceso de minimización, pero que se implementa con un algoritmo iterativo. ¿Ok? Entonces, ese algoritmo iterativo está dividido en dos partes, ¿sí? Lo vamos a ver acá. Se le denomina un algoritmo de refinamiento iterativo de centroides, ¿ok? Porque, como veremos en un momento en el ejemplo, los centroides son elegidos al azar y luego se van refinando. Entonces, contamos siempre con un conjunto inicial de K centroides o de K medias, simplemente, que son denominados en este conjunto entre llaves, que sería M sub 1, desde el M sub 1 hasta el M sub K, que serían las medias de cada uno o los centroides de cada uno de los grupos. Y el número de acá arriba, que es entre paréntesis, se refiere a la versión de ese centroide para la primera iteración, porque son los centroides iniciales. Y este número de acá va a ir cambiando según la iteración en la que nos encontremos. ¿Ok? Entonces, como dice más abajo, el conjunto inicial de centroides se escoge aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, a partir de ese conjunto inicial, le seguimos dos pasos. El primer paso, que se le conoce como asignación, quiere decir asignar cada elemento, en este caso llamado XP, al clúster S sub I, ¿no? Que es lo mismo que definíamos acá. El clúster S sub I, que es el conjunto de los grupos, pero la versión de este clúster en la iteración T. Y esto de que es importante que entendamos porque tenemos que darnos cuenta que con el paso de las iteraciones los elementos que pertenecen a cada grupo van cambiando. Entonces por eso es que estos conjuntos tienen que estar numerados y tienen que ser distinguidos por cada iteración, que en este caso sería la iteración T. Y en este caso asignamos entonces este elemento XP al clúster S sub I en la iteración T, cuya media esté más cerca, lo cual nos conduce a la menor distancia intercluster. No, perdón, interna en el clúster, la distancia intracluster. ¿Ok? Entonces, este proceso que es el que está acá, matemáticamente se definiría así.
yo voy a asignar el elemento XP al clúster S sub I en la iteración T, tal que la distancia entre este elemento XP y ese centroide que estoy probando, que en este caso es el centroide MI, que es el que estoy escogiendo, ¿cierto? Acá damos cuenta que me refiero al grupo SI, entonces de ese grupo su centroide sería el centroide MI en la iteración T, porque también cambia el centroide en cada iteración. Entonces lo que yo hago es que la distancia de mi elemento a ese centroide sea, elevado al cuadrado sea menor a la distancia de mi elemento hacia el resto de los centroides, por eso lo representamos como MJ, para todo J que va entre 1 y K, bueno, y donde I es diferente de J. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá, si lo hablamos de una manera, lo interpretamos matemáticamente, lo que estamos haciendo sería decir que voy a escoger aquella media o aquel centroide cuya distancia hacia cada uno de hacia este elemento que quiero asignar sea menor que la distancia hacia cualquier otro centroide. ¿Sí? Entonces, para el elemento XP, yo elegiría aquel centroide M sub I, cuya diferencia elevada al cuadrado sea menor a la diferencia con cualquier otro centroide. Por eso lo ponemos para todo J que va desde 1 hasta acá. Bueno, y obviamente donde I es diferente a J. ¿Sí? Entonces, ese es el paso de asignación, que sería decir para cada elemento a qué clúster va a pertenecer, lo podríamos llamar así. Y el segundo paso, que es el de la actualización, ¿no? Porque esto de acá lo hacemos para cada uno de los elementos XP que pertenecen al conjunto original, que sería el que vemos acá, de X1 hasta Xn. Entonces, para cada uno de esos elementos, yo hago esta optimización. Entonces, yo voy a asignar cada elemento a un grupo. Y luego, sabiendo qué elementos pertenecen a qué grupos, en la iteración T, yo voy a recalcular la media para cada grupo, ¿no? Y en este caso tengo que recalcularla porque los grupos pueden cambiar de elementos, ¿no? Los elementos pueden cambiarse de grupo. Entonces esta media sub I, en este caso, ¿no? yo voy a repetir esto para cada uno de los grupos, pero en este caso sería la media sub I, pero en la iteración T más 1, sería igual a simplemente calcular la media, eh, es decir, el sumatorio de cada uno de los XJ que pertenecen a este grupo, ¿no? Si estamos hablando de la media sub I en la iteración T más 1, entonces son los elementos XJ que pertenecen al grupo S sub I en la iteración anterior, que es la iteración T. Yo hallo la suma de todos esos elementos, y de esos elementos yo lo voy a dividir entre el tamaño de este conjunto, S sub I en la iteración T. Es decir, estoy sacando la media aritmética de todos los elementos. Ahora recordemos que en este caso estamos hablando de que cada uno de los elementos X sub J es un vector de características que puede tener hasta D dimensiones. Entonces lo que hacemos sería calcular la media, el vector medio de todos los elementos que pertenecen, y yo voy a decir que ahora mi centroide o mi media nueva va a ser igual a ese vector medio aritméticamente. ¿Ok? Entonces yo hago este paso, y luego de que ejecuto la actualización vuelvo al paso 1, porque recordamos que es un algoritmo iterativo, hasta que los elementos ya no cambien de clúster. ¿Sí? Y eso de acá sería la siguiente iteración, que sería la iteración T más 1. ¿No? Entonces yo ejecuto esto hasta que tenga una convergencia, es decir, hasta que mi conjunto de elementos ya se estabilice. ¿Sí? Y como dijimos, el conjunto inicial de centroides es escogido aleatoriamente, y es mejor si nos aseguramos de elegir elementos alejados del centro del conjunto de datos. Entonces, para entender mejor, vamos a ver este proceso de manera gráfica. ¿Ok? Entonces, acá vemos un conjunto de 9 iteraciones que las han ido salteando hasta el momento que hay una convergencia. Entonces, inicialmente yo tengo un conjunto de elementos, y yo voy a elegir al azar, en este caso, 3 elementos, que serían los tres centroides iniciales, que sería el centroide azul, el rojo y el verde. Entonces, según el lugar en el que han caído, yo puedo decir que los puntos más cercanos al centroide azul son los que están acá marcados en esta parte, ¿no? Son los más cercanos según la distancia euclidiana. En el caso del centroide rojo, que es el que está acá, los más cercanos son todos los que yo veo acá marcados de rojo. Y en el caso del centroide verde, todos los más cercanos son los que se encuentran acá marcados de verde.
¿sí? Pero si nos damos cuenta, acá inicialmente este X se encontraba acá y este verde se encontraba acá, pero acá ya se encuentra en otro lado. Entonces, lo que se ha hecho es que en base a este conjunto nuevo de elementos del color azul, del color rojo y del color verde, se ha recalculado la media, que en este caso es una media de elementos que están en dos dimensiones. Entonces yo calculo la media para los elementos en el valor Y en el valor X, y de lo que inicialmente el centro de rojo se encontraba acá, ahora pasa a estar en el medio. El azul prácticamente no se mueve y el verde sí se mueve, de lo que estaba acá se mueve a la parte central. Y nuevamente hago lo mismo, ¿no? En base a estos, ya que se han movido los centroides, entonces tengo que volver a calcular cuáles pertenecen. Y si nos damos cuenta, algunos cambian de grupo, ¿no? Por ejemplo, acá este que era rojo ahora pasa a ser azul, ¿no? Y por ahí también hay diferentes cambios. Entonces, se repite ese proceso por varias iteraciones hasta que en algún momento ya no hay ningún cambio. Entonces puedo decir que el algoritmo ha convergido y tengo una partición final, que sería la que veo acá al final. ¿Ok? Entonces, ese sería el desarrollo práctico del algoritmo Cummings. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado, con menos elementos, para poder entenderlo un poquito mejor. Entonces, yo tengo un conjunto inicial, que en este caso serían los elementos que están acá de color plomo, y yo voy a elegir un conjunto inicial de centroides. Estos centroides, si hablamos de un ejercicio, se podrían elegir al azar o podrían ya ser dados como un conjunto de entrada. ¿Ok? Entonces en este caso me los dan como un conjunto de entrada. Entonces de mi conjunto de elementos, que son todos los que están acá, se han elegido a este de acá como el centroide rojo, a este como el centroide verde y a este como el centroide azul. En este caso, si nos damos cuenta, los elementos están un poco más separados. En el ejemplo de acá están más juntos. Entonces, según lo que vemos acá, nos dice que es mejor si nos aseguramos de elegir elementos alejados del centro del conjunto de datos. Es decir, del centro de mis datos, que sería de todos estos datos, el centro estaría por acá. Es mejor si elegimos al azar, pero nos aseguramos que cada uno se encuentre en diferentes partes para que encuentre mejores particiones. Ok, entonces una vez que tenemos este conjunto inicial, hacemos lo mismo. En este caso definiríamos tres grupos, donde este plomo que está acá es el más cercano al rojo y es el único que es parte del grupo rojo. Todos los demás verdes son los que están estos de acá, estos restantes son los más cercanos al verde, entonces estos son asignados al grupo verde, que sería esta segunda partición. Y a este azul serían el restante, estos tres de acá y estos tres de acá, y estos dos de acá, perdón. Entonces, el resultado que tenemos acá es una partición de Voronoi inicial, ¿no? Pero aún no hay convergencia, ¿no? Entonces, una vez que hemos definido esto de acá, volvemos a recalcular los centroides. En este caso, entre estos dos, el elemento que sería el centroide ahora va a pasar a ser de lo que era este de acá, se va a convertir el de acá abajo. ¿Por qué? Porque de estos dos, el más cercano a la media es el de acá. Entonces, el centroide pasa a ser ahora acá, y de lo que el centroide estaba acá, ahora pues, se mueve un poquito y pasa a ser el elemento de acá abajo, ¿no? Que sería lo que estamos viendo acá, ¿no? De lo que el rojo estaba acá, ha pasado a ser este ahora. De lo que el verde estaba acá, ha pasado a ser acá. Y de lo que el azul se encontraba por aquí, se ha movido un poquito hacia acá arriba. En realidad, si nos damos cuenta, acá no ha habido mucho movimiento. Entonces, también otra manera de encontrar si ya ha habido convergencia es determinar si es que los centroides siguen siendo los mismos. Si en algún punto los centroides ya no cambian y siguen siendo los mismos, entonces podemos decir que el algoritmo ya llegó a su fin porque ha encontrado una convergencia. Entonces, en este caso, la elección al azar ha sido una elección bastante acertada en realidad, porque vemos que ha habido muy pocos cambios. Y una vez que hacemos esto, que ahora el centroide nuevo del rojo se encuentra acá, obviamente el que antes estaba acá asignado como verde, ahora va a pasar a ser rojo, y también este segundo verde que estaba acá también va a pasar a ser rojo. Entonces el grupo rojo, de lo que tenía dos elementos, ahora pasa a tener tres elementos, y el grupo verde se reduce y el grupo azul se mantiene en el mismo tamaño, ¿no? Entonces esto de acá también se ejecuta varias veces, como en el ejemplo anterior, y al final el resultado final de lo que la partición era esta de acá, que el conjunto rojo era el más pequeño, ahora tenemos una partición más equitativa. Y nuevamente acá, recordemos lo que dijimos al comienzo, la partición en el caso de Cummings es bastante equitativa en relación al tamaño de los conjuntos. ¿Ok? Entonces, en realidad, como se pueden dar cuenta, es un algoritmo bastante sencillo
Y si lo llevamos a la práctica, su implementación también es sencilla. Lo que tenemos que hacer simplemente es, en cada iteración, definimos cuáles son los centroides, que sería puede ser un vector, una tabla de centroides. Y acá, por cada elemento que tenemos, calculamos las distancias hacia cada uno de los centroides, ¿no? Que en este caso sería este elemento, la distancia al rojo, al verde y al azul. Y de los tres lo asignamos al que tiene menor distancia. Entonces, en este caso sería el rojo. Y hacemos lo mismo con cada uno de los elementos plomos. Entonces podemos formar una especie de matriz en la que yo tengo, por un lado, los elementos que quiero asignar en las filas, y en las columnas tengo los centroides. Y yo puedo rellenar las posiciones con las distancias. Y lo que simplemente hago sería escoger para cada elemento que es cada una de las filas cuál es el menor valor. Y me quedo con ese elemento como grupo. ¿Sí? Entonces es un proceso bastante sencillo de implementación también. Ahora, por más que sea sencillo, este algoritmo tiene diferentes variantes, justamente que lo que buscan es mejorar su desempeño, ¿no? Entonces, entre las muchas que existen, vamos a mencionar algunas de las principales. Por ejemplo, la variante que se llama medians en lugar de k-means, que lo que hace es utilizar la mediana en lugar de la media para calcular los centroides. Entonces, es una pequeña variación que obtiene resultados ligeramente distintos. Otra variante es k-medoids, que utiliza los medoides en lugar de las medias, que es una definición un poquito distinta en estadística en relación a la media, que también produce resultados un poco distintos. Otra variante, aunque estas dos acá son bien similares, pero una variante interesante también es lo que se conoce como fuzzy-c-means, que en realidad lo que hace es una versión que me permite que un elemento pertenezca a más de un clúster, ¿no? Es decir, cuando yo voy a hacer acá la asignación de cada elemento a cada uno de los clústeres, yo voy a decir que en lugar de que pertenece a uno solo, digamos el rojo, yo puedo decir pertenece al rojo con un grado de pertenencia de 0.8 y pertenece al verde con un grado de 0.2, ¿no? Que siempre suman 1. Entonces, eso se conoce como un soft assignment en lugar de hard assignment. De hard assignment en inglés, ¿no? Entonces, esa es una variante, en realidad, que hay muchos algoritmos de clustering, que sería una variante difusa, ¿no? Entonces, yo no tengo la asignación a un solo grupo, sino a más de un grupo, que también es interesante para ciertos tipos específicos de problemas. Algunas veces se ha demostrado que los algoritmos difusos de agrupamiento obtienen mejores resultados que los algoritmos normales, regulares, entonces es también interesante probar esa alternativa. Una variante muy conocida es la denominada mixtura de gaussianas o Gaussian Mixture Model, que está basada en que en realidad se utiliza el algoritmo Expectation Maximization, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, para calcular asignaciones probabilísticas a cada clase en lugar de que sean determinísticas, ¿no? Entonces es un concepto similar, pero basado más pegado a la estadística, pero en este caso otra diferencia es que asume grupos con formas circulares, como les comenté más antes. Entonces, pero es un algoritmo muy utilizado y que tiene una base un poco más fuerte, más matemática que el caso de Cummings, entonces también es muy utilizado. Y también utiliza distribuciones gaussianas multivariadas en lugar de utilizar simplemente la media, ¿ok? Lo que justamente le da la forma circular. Entonces, este modelo también es bien utilizado y también necesita conocer el número de grupos como parámetro inicial. Y también hay otras, ¿no? Como por ejemplo el K-means jerárquico, que lo que hace es, en lugar de hacer una sola partición, hace particiones iterativas que al final forman una jerarquía de particiones, ¿no? Que es también un tipo bastante utilizado de clustering, es el clustering jerárquico. Tenemos el K-means esférico, que es también para hacer otro tipo de optimizaciones, y el K-means ponderado, que es similar al caso del KNN ponderado, que lo vimos más antes, que lo que hace también es asignar un peso a la asignación según la distancia en la que esté el elemento. Entonces, que también da resultados, al igual que el fuzzy-c-means, que también son interesantes de evaluar. Sí, pero de todos modos, el más utilizado de todos es el K-means más sencillo de todos, más simple, que es el que hemos visto. Justamente porque su implementación es muy sencilla, su ejecución es relativamente rápida y el único parámetro, que sería tal vez su desventaja, es que requiere conocer el número de clases inicialmente, pero también como ventaja es que hace una distribución bastante equitativa de los elementos en los grupos y también
Me permite trabajar con formas que no, o sea, no asumen ningún tipo de formas, ¿no? Con formas aleatorias, como hemos visto en los ejemplos, que no es el caso de todos los algoritmos. Entonces, dentro de todos los algoritmos es una opción bastante interesante a considerar. Sí, entonces terminamos con eso el caso de Camis. Gracias por la atención.